esto es lo que tenemos que hacer esta semana. Entonces, del 19 al 27 de mayo, que vamos a trabajar el péndulo simple y la relación entre la frecuencia y el periodo. Entonces, establece la relación entre el periodo y la frecuencia para un péndulo simple, variando la longitud mediante una práctica experimental. Es decir, hay que hacer laboratorio de física. ¿Cómo la vieron? La idea es demostrar cómo cambia el periodo, la frecuencia y si eso depende de la longitud o no. Ese es el objetivo de la práctica experimental. ¿Listo? Entonces, en la primera y segunda hora nos vamos a encontrar acá por la plataforma Zoom para yo darles algunas indicaciones de cómo se va a hacer el montaje experimental, qué datos deben tomar. En la tercera y cuarta hora, ustedes entregarán o desarrollarán el informe para su entrega. La plantilla del informe ya está en los archivos de clase, ya en la carpetica que dice del 19 al 27. Listo, ya cuadramos ahorita cuándo va a ser la fecha de entrega. Pues ahí está el documento guía del laboratorio que ahorita se los voy a mostrar rápidamente. Pues ahí están las estrategias de evaluación y por ahí están los links de Zoom de las dos fechas en que nos vamos a encontrar. Uy, acá se me fue una mal. Esta era la de ahorita. Bueno, la cambio. Ah, no, esto es 11A, esto es 11B, 19 de mayo y 21 de mayo a las 11:20. ¿Cuál es la idea? En este primer espacio les voy a explicar en qué consiste el laboratorio, qué datos deben medir, etcétera, etcétera. La idea es que el 21 tengamos nuestros materiales listos y pues tomen las medidas y me hagan preguntas acerca de las dudas que tengan. Entonces, recomendación, leanse el documento del informe del laboratorio que les puse en la agenda virtual, para que ese día pues todas las preguntas que me tengan que hacer referente al tema me las puedan hacer, ¿listo? Entonces esa es como la primera mini tarea. Es un documento de 2 hojitas en Word. Ese mismo formato es el que van a usar ustedes para enviarme el laboratorio a mí. ¿Listo? Entonces, dejemos de compartir la pantalla y a lo que vinimos. Como les estaba comentando, la idea es mirar cómo cambia la frecuencia dependiendo de la longitud de un péndulo simple. Esa va a ser la nota del proyecto de ustedes. Acuérdense que eso va para física, para química, para todo lado. Entonces, por eso toca hacerlo muy bien hechecito. Recordemos que la frecuencia ya les explico acá, pensar con los marcadorcillos, pillos. Listo. Entonces, de manera teórica, la frecuencia para un péndulo simple, la frecuencia angular, es igual a la raíz de L, digo, de G sobre L. Entonces ahí podemos establecer la primera relación, que sí depende de la longitud, pero lo vamos a demostrar. Inicialmente nosotros vamos a calcular esa frecuencia de manera teórica. Ese es el dato teórico. ¿Listo? Entonces este vendría siendo el teórico. Para la parte experimental, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a conseguir una pítica. Sí, una cuerda que no sea un hilo, que sea algo más o menos resistente. Y no sé, en algún punto la vamos a fijar. Puede ser en la pared, pues en la pared no es tan recomendable, sino un punto que quede alto. Por ejemplo, yo puedo ponerla acá y amarrarla acá y al borde de la mesa. Supongamos que este es el borde de la mesa, entonces yo con cinta pego este palito acá y acá amarro mi pitica y ahí me queda el péndulo. ¿Listo? Entonces construyen un péndulo. Una cuerda y pues acá una masa. Puede ser una bolita, puede ser una tuerca, puede ser un objeto que sea grandecito, que tenga buen peso. Tampoco un ladrillo porque
Se revienta la pobre cuerda. Resulta que los materiales que voy a usar son la pepita, la cuerda y un transportador. ¿Listo? Acá estaría nuestro punto de equilibrio. Y yo voy a tomar medidas para los siguientes grados. 15 grados, 20 grados y 30 grados. ¿Listo? O sea que estas son como las condiciones, los grados que voy a tener en cuenta para medir el laboratorio. Entonces yo me lo llevo a 15 grados. Mido la longitud de la cuerda. Supongamos que la longitud 1 va a ser de 40 centímetros. Supongamos, ¿no? Ustedes lo pueden hacer con 20. O sea, la gracia es que pues lo pueden hacer con 30 también. Tampoco tan pequeño porque si no les va a quedar muy difícil de medir. Entonces 40, eso en metros es 0.4 metros. Listo. Entonces para la longitud 1 voy a correr la pepita a 15 grados. Listo. Entonces, para 15 grados. Y voy a tomar cuántas oscilaciones hace en un tiempo. Por ejemplo, yo voy a elegir tomar cada 30 segundos. Este sería el tiempo. Es decir, este es el péndulo, ¿cierto? Entonces está oscilando. Yo cuento cuántas oscilaciones hace, lo pongo en 30 grados y lo suelto. Y cuento cuántas oscilaciones hace en 30 segundos. Recordemos que una oscilación completa, si yo lo solté de acá, es que vaya, vuelva y llegue acá. Eso es una oscilación completa. ¿Listo? Entonces yo me puse a contar. Y llegué que los primeros datos que tomé me dio, supongamos, 15. Vuelvo y lo repito, 30 grados, 30 segundos, completo los 30 segundos. Ahí me dio en la segunda tanda, pongamos 17. En la tercera, entonces vuelvo y me aseguro, 30 grados. Ah, se me cayó el marcador. Ah, se me perdió el marcador. Los audífonos, todo. Bueno, ahorita busco el marcador. Entonces, Entonces llegué y tomé lo siguiente tanda de datos. Y me dio 18 oscilaciones. Cuarta tanda de datos. Me dio 14. Y a la quinta tanda me dio, pongámosle 12. Listo. ¿Qué hago con esto? Lo sumo y saco el promedio. ¿Cómo se saca el promedio? Sumo todos los datos y los divido entre el número de datos. Es decir, en este caso, acá está la calculadora. Hacemos lo siguiente. Entonces, el primero nos dio 15 más 17 más 18 más 14 más 12. Y eso nos da 76. Dividido 5, 15.2. Entonces, para los 15 grados, el número de oscilaciones promedio va a ser igual a ¿cuánto? A 15,2. ¿Listo? Ahora, lo mismo, dejo la longitud fija el mismo tiempo, 30 segundos, pero ahora lo voy a repetir ¿con quién? Con 20 grados. Y vuelve lo mismo, 5 veces y calculo el promedio. Vuelve y juega, pero ahora no lo hago con 15, sino con 30 grados, 30 segundos, y saco 5 tandas de datos y saco el promedio de oscilaciones. ¿Hasta ahí vamos todos? ¡Yujú! ¿Me dejaron hablando Sí, solo? profe. Sí, señor. Profe. ¿Hasta ahí fui claro? Profe, una pregunta. Dime.
¿Cómo se saca el... Espérame, profe, que se me olvidó. El promedio de oscilaciones. Ah, bueno, ¿cómo saco? Vuelvo y explico. Entonces, lo cogí y lo puse en 15 grados. Acá en el transportador, 15 grados. Y yo digo, voy a tomar 30 segundos. Ustedes toman el que quieran, 20, 15, o sea, que sea mayor a 10. Entonces empiezo. Entonces, 1 oscilación, 2 oscilaciones, 3 oscilaciones, 4. 30 segundos, marco tantas oscilaciones. Primera tanda de datos. Vuelvo y lo acomodo en 15. 30 segundos. Esta vez me dio 17. Anoto. Vuelve y juega. Esta vez me dio 18. Vuelve y juega. 15 grados, 30 segundos. 14, 14. Y luego en la quinta medida me dio 12. Sumo todos los 5 datos y lo divido entre 5. Y eso me da el número de oscilaciones promedio. ¿Listo? ¿Sí te quedó claro? Sí, profe, gracias. Listo, bien. Entonces, ya sabemos, lo hacemos con 15, con 20 y con 30 grados. Para una longitud 1 de 40 centímetros. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Cogemos, cortamos la pitica a la mitad, es decir, que la longitud 2, para mi caso, va a ser de 20 centímetros, es de 0,2 metros. Y vuelve y juega. Tomo las mismas medidas con el mismo tiempo para 15, para 20 y para 30 grados, pero la diferencia es que lo corto a la mitad. ¿Listo? Si yo tomé 30 centímetros, pues lo dejo en 15. Cuando tenga los datos de todos los promedios de oscilación, los organizo en una tabla. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Van a salir 2 tablas. Entonces, las tablas que nos van a salir son las siguientes. Longitud 1, 40 centímetros o 0,4 metros. Entonces, acá vamos a tener el ángulo. Entonces, dijimos 15, 20, 30. Acá voy a colocar el número de oscilaciones promedio. Entonces, ¿Será que puede subir la cámara un poquito, por favor? ay, gracias. Gracias. A veces se me olvida ahí. Listo, entonces número de oscilaciones promedio. Entonces ahí anoto los datos que tomé. Acá nos dio 15.2. Por acá nos dio, no sé, digamos que 17,3 y acá 22.4, que eso fue lo que me dio a mí. Listo. Acá voy a calcular la frecuencia. ¿Cómo calculo la frecuencia? Entonces, recordemos que la frecuencia es igual al número de oscilaciones, en este caso, número de oscilaciones promedio, dividido el tiempo. Mis tiempos por eso tienen que ser iguales. Si yo empecé con 30 segundos, todos los debo tomar con 30 segundos, ¿listo? Si yo decidí tomarlos con 20, todos con 20. Todos los datos los tomo con 20. Entonces, supongamos que acá yo voy a hacer lo siguiente. Voy a calcular cada frecuencia. Entonces, ¿cómo se calcula cada frecuencia? 30 segundos dividido 15.2. Entonces, ¿cuánto me da eso? Ahí con la calculadora, 15.2 dividido 30. Y eso me da 0.56. Listo. 17.3 dividido 30. Entonces, 17.3 dividido 30. Espera que se me fue mal. 17.3 dividido 30. Eso me da 0.57. Entonces, 0.57. Y acá 57.6. Y acá 22.4 dividido 30.
Entonces eso me da 0,746. Listo. ¿Hasta ahí estamos claros? Bueno, ese silencio es Sí, señor. abrumador. Ahora voy a calcular el periodo. ¿Cómo calculo el periodo? Entonces el periodo va a ser igual a 1 sobre la frecuencia. Entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, para el primero, entonces 1 dividido 0,566. Y eso me da 1 dividido 0,566. Y eso me da 1,76. 1,76. Listo. Y así lo hago con los otros. Esa es mi primera tabla. ¿Cuál es la segunda tabla? Pues lo voy a repetir, pero ya no con la longitud de 40, sino con la de 20 centímetros. Entonces, ahí vamos claros. Ahora, yo voy a calcular la frecuencia teórica. ¿Cómo calculo la frecuencia teórica? Entonces, la frecuencia teórica va a ser igual a la raíz de la longitud de la gravedad sobre la longitud. Entonces, ¿cómo me va a quedar? G, que sería 9,78. Ahí sí toca usar el valor preciso. Dividido 0,4 metros. Eso me da 24,45. ¿Listo? Frecuencia teórica para 2. Entonces va a ser la raíz de G sobre L. Pero este L es igual a 40 y a 0,4, ¿no? Porque eso tiene que estar en metros. Y como este sería igual a 0,2. Entonces ya tengo mis dos frecuencias teóricas. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Listo. Ahora nos vamos para Excel. Profe, ¿puedes Dime. repetir lo de la frecuencia teórica, por favor? Es que no entendí. Bueno, la frecuencia teórica, ¿cómo la calculan? La gravedad sobre la longitud. Entonces, la longitud inicial o la longitud 1 fue 0,4. Entonces, coges 9,78, lo divides entre 0,4 y la raíz de eso. Entonces, me dio 24,45 Hz. Y la frecuencia teórica 2, ¿cómo va a ser? Raíz de G, pero L. ¿Cuál L? L2. En este caso, L2 nos dio 0,2 metros. ¿Listo? ¿Sí te quedó claro? Profe, eso se hace con ambas tablas, ¿verdad? Sí. O sea, las tablas son para los datos. Las frecuencias teóricas, pues eso las calculo uno rapidito sin la necesidad de la tabla, porque tú tienes la gravedad y tienes la longitud. Longitud 1 de 0,4 metros y longitud 2 de 0,2. Si yo tomé 30 centímetros de pita, entonces la longitud inicial sería 0,3 y la otra la partí por la mitad, es decir, 0,15. Entonces eso me daría 0,15 metros. Ahí no toca que hacer tabla ni nada, sino simplemente se calculan de manera directa. Ok, profe. ¿Listo? Ya tengo mis tablas hechas y bonitas. Entonces nos vamos para Excel. Esperen, ya abro acá el Excel. Porque les voy a mostrar una cosa divertidísima. A ver, compartir. Ya les comparto la pantalla. Compartir pantalla. Acá está. Listo. Compartir pantalla. Entonces yo me hago una tablita en Excel así para que esa es la que van a presentar con el informe, ¿listo? Entonces acá iba el ángulo.
Acá iba el promedio de las oscilaciones, entonces promedio de oscilaciones. Acá iba la frecuencia y acá el periodo. Listo. El periodo, pues acá toca colocarle las unidades. ¿En qué unidades se mide el periodo? En segundos. Acá la frecuencia se mide en hertz. El promedio pues no tiene y el ángulo pues se mide en grados. Entonces no hay problema. Entonces acá digo que es 15, acá 20 y acá 30 grados. Y dijimos que el promedio acá era 15,2 y acá nos había dado 17,3 y acá nos había dado 24,4. Listo. Ahora, si ustedes tienen estos datos, acá solo colocan una fórmula en Excel. ¿Cómo se hace una fórmula en Excel? Ustedes colocan igual la frecuencia. Entonces la frecuencia es el promedio de las oscilaciones dividido 30 segundos, que fue lo que calculamos. Listo. Y para no volverla a escribir, me paro acá y la jalo hacia abajo. ¿Sí que lo calculo solito? Ahora, el periodo. Entonces, el periodo igual a 1 dividido lo que tengo acá. Enter. Y me calculó el periodo él solito. Listo, y acá le ponemos el nombre. Entonces, acá le damos insertar y colocamos, combinemos esta celda para que quede bonito. Y acá colocamos longitud de la cuerda igual a 0,4 metros. Listo. Profe, Dime. ¿el tiempo que se emplea en las dos longitudes tiene que ser el mismo o se puede cambiar? No, si tú empezaste con 30, todo va con 30. Tanto en la longitud 1 como en la longitud Sí, 2. señora, exacto. No lo puedes cambiar. Vale, gracias. Ya tenemos los datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar una gráfica de cómo es. Este mouse está hoy, toma pelo. Me voy con este. Voy a ocultar esta celda un momentico. ¿Listo? Entonces voy a mirar cómo es el ángulo y cómo cambia la frecuencia. Entonces voy a hacer una gráfica. Entonces acá me voy, insertar. Aunque ustedes son unos duros manejando Excel. Entonces, esperemos un momentito. Este está perfecto. Profe, una pregunta. Para Dime. ayer, digamos que el promedio, lo que tú explicabas era, digamos, que se deben hacer varias pruebas con el mismo ángulo, con los mismos segundos, ¿cierto? Sí, señora. Por lo menos 5 y ahí sí se saca el promedio normal, ¿sí? Exacto. Ah, ok. Gracias, profe. Este no me sirve, no me gusta. Necesitamos uno de barras. Entonces, insertar gráfico de barrillas. Entonces, que me bota 2. Y no, yo necesito uno de una sola barra. No. A ver, ¿dónde estás? Ah, ese no era. Ese tampoco era. Se puso rebelde. Ah, ya entendí qué fue lo que pasó. Entonces, cambiar fila, columna. Se puso rebelde este gráfico. A ver, a ver. Regáleme un segundito que se me olvidó dónde estaba. Uy, no.
Ay, no me va a enredar la vida. De dispersión. Listo. Uy. Algo está fallando. Vamos a ver si así lo coge mejor. De pronto porque tiene el nombre ahí me está... Que no quiero que se... Barras. Tampoco me sirve áreas. Peor, dispersión, no. Histograma. Peor. Columnas agrupadas. Pero ¿por qué me está agrupando las columnas? Bueno. Seleccionar datos. Entonces, serie 1, serie 2, serie 3, rango. Ah, así te quería agarrar, puerco. Entonces, el rango es este. Listo. Y horizontal. Y la serie sería... A ver, esta vaina me está atropellando hoy. Bueno, el rango iría a la frecuencia. Muy bien. Y acá en las series, el rótulo sería este de acá. Listo. Listo. Ahora sí quedó como debía quedar. Ah, me lleva el chanfle. Voy a hacer rápido otra vez porque se puso rebelde. Ah, ahora sí. Es que era con una sola. Listo. Y acá le pondría formato del eje de texto, escala, marcas de graduación, categoría inversa. No. Este no es acá. Pues a mano. Ahí se las puedo editar a mano, que esto sería 15 grados acá, 20 grados acá y 30 grados acá. ¿Sí me entendieron la idea? Listo. Entonces ya tengo este. Entonces acá, título del gráfico, le coloco periodo, frecuencia contra ángulo para cuerda de 40 centímetros. Vuelvo y hago la misma tabla, pero esta vez la hago ¿con qué? Con 0,2 y saco el gráfico. ¿Listo? Cuando tenga los gráficos, pues ahí sí me puedo sentar a analizar. ¿Cómo hago el análisis? Yo voy a comparar mi periodo teórico con mi periodo experimental y voy a mirar si estoy cerca o estoy lejos. Y miro cómo es la relación entre los dos. Es decir, si a mayor longitud de la cuerda es menor la frecuencia o mayor la frecuencia. Porque como tomé los datos para los mismos ángulos con el mismo tiempo para calcular la frecuencia. ¿Sí me hice entender o no fue confuso? No, profe, pues explicar, por favor. Bueno, ya hicimos la tabla, ¿sí o no? Y sacamos dos gráficas. Entonces yo voy a comparar. ¿Qué comparo primero? Recordemos que para la longitud 1, tomé frecuencia para un ángulo de 15, de 20 y de 30 grados, ¿sí o no? Para la longitud 2, miré la frecuencia. Entonces la frecuencia la miré con 20 centímetros. Para los mismos grados, para 15, para 20 y para 30. Esos son los dos datos que yo voy a comparar. Entonces digo, mire, es que cuando yo lancé el péndulo a 15 grados con una longitud de 40, me dio tanta frecuencia. Pero cuando lo hice con una de 20, me dio tanta frecuencia. Y la frecuencia teórica es tanto. ¿Sí? ¿Me entienden? O sea, ahí ya empiezan a comparar. Entonces, pude observar que la frecuencia 1
Pues claro, como la cuerda es más larga, la frecuencia es mayor. Cuando corté la cuerda, pues la frecuencia disminuyó. Y la frecuencia teórica sí está muy lejos del rango. ¿Por qué? Porque resulta que no tuve en cuenta la fricción del aire, por ejemplo. Y eso también genera una modificación en el péndulo. Ahora hago el comparativo para 20 grados. Entonces, para 20 grados exactamente lo mismo. Longitud 1, frecuencia con longitud 2 y frecuencia teórica. Longitud 3 con frecuencia, longitud 1 con ángulo de 30 para longitud 1, longitud 2 y frecuencia teórica. Y de ahí saco todo el análisis. Entonces, ahí es donde uno demuestra si realmente la frecuencia depende de la longitud. ¿Listo? Sí, pero El informe lo van a entregar en Word. Entonces, por eso les digo que pueden usar Excel para hacer las tablas y los gráficos. Acá yo les subí una plantilla en la carpeta de la clase. Espérenme un segundito que por acá se las voy a mostrar. Lo subí ya, eso está en la carpeta de la clase. Ya lo que les digo, péguenle una revisada hoy, léanlo así por encima, como para que se empapen uno un poquito de lo que se busca en el laboratorio. Entonces, compartir pantalla, acá está. Entonces acá va pues los nombres y los apellidos, el grado. Acá dice qué es el objetivo general, cuáles son los objetivos específicos, los referentes teóricos, el montaje experimental que debe tener, el procedimiento experimental, qué son los resultados y cómo van ahí metidos. El análisis de resultados, qué es una conclusión, cómo se hace y cuáles son las referencias. Entonces ahí está de manera muy general lo que debe contener el informe. Ya ustedes lo leen y si tienen dudas, pues preguntan. Por ejemplo, uno solo plantea un objetivo general. Pues para este laboratorio solo es uno. ¿Cuál es el objetivo general? Demostrar que la frecuencia sí depende de la longitud de la cuerda. Ese sería el objetivo general, mediante un montaje experimental con un péndulo simple. Ya, quedó el objetivo general. Objetivos específicos. Calcular la frecuencia para ángulos de 30, 20, 15, variando la longitud de la cuerda. Calcular el periodo, para los mismos ángulos. Y hacer el comparativo de los periodos, de las frecuencias, digo, mirando los ángulos y las longitudes de las cuerdas. Ahí están los tres objetivos específicos. Referente teórico, pues lo que tienen en el libro de Santillana. Entonces ahí pueden usarlo del libro de Santillana. Mañana, sí, es mañana que nos volvemos a ver, les explico cómo meter ecuaciones en Word, para que eso quede bonito y no quede la chambonada. Entonces, el montaje experimental, ¿qué es? Entonces, no, es un péndulo simple, los elementos que usé fue un balón, bueno, una cuerda, un transportador, el cronómetro y un metro para medir la cuerda, o una regla, no sé. El procedimiento experimental, pues lo que hice. Entonces, voy a soltar el péndulo y voy a tomar el promedio de oscilaciones para tanto, para tanto, para tanto, para tanto. Luego los coloco en una tabla de datos de la siguiente manera. ¡Pum! Los resultados. Entonces, acaban las tablas de datos y las gráficas que obtuvieron. Y en el análisis de resultados, pues ahí sí hace las comparaciones, sin concluir, porque si no se tira la conclusión. Entonces es la conclusión que van a decir, sí, me pude observar a raíz de los datos y hacer la comparación de los datos que depende de la longitud de la cuerda, la frecuencia, o no, porque me dieron iguales, o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Todos lo saben? Entonces, ¿qué hay que tener listo? el coso ese, ¿no, profe? El péndulo, ¿sí? Y la tablita de datos, donde van a tomar ustedes las frecuencias, entonces tener listo el cronómetro del celular, no sé, el metro con lo que van a medir, la cuerdita, la masita, armar el pendulito y tenerlo listo para que podamos tomar los datos. Igual si tienen preguntas para la próxima sesión, pues me avisan
y ahí vamos respondiendo las preguntas y dudas que tengan. Sáquenlas en una hojita, profe, es que no me quedó claro qué debo hacer acá o estoy haciendo esto bien, porque la idea es acompañarnos en ese proceso. ¿Listo, muchachos? Profe, ¿y el informe final cuándo se entregaría? Mañana les digo la fecha. ¿Listo? Bueno, señor. Esta semana porque todo técnicamente lo vamos a hacer en clase, entonces no, igual eso no es largo. Tampoco toca hablar mucha carreta. Pues que se demoran tomando esos datos. Media hora. Tal- ¿Listo? No se les olvide la asistencia, nombre y apellido y la palabra gato. Por el chat, pero como para hoy, porque nos queda un minuto y el que se quedó por fuera, se quedó. Nombre, apellido y la palabra gato. Sharon. Muy bien. Nicolás Rodríguez, lo que escribió la palabra gato, no se la valgo. Rápido que queda un minuto ya. Todos. Profe, una pregunta. Dime. Profe, ¿esta clase la vas a subir a la plataforma? Sí. Sino que tienen que esperar un ratico porque apenas cierro, sigo con la otra. Entonces, por ahí cuando hay descanso, puedo convertir los videos y subirlos a YouTube. Entonces, sí, yo creo que hoy en la tarde ya estará en la plataforma. Profe, una pregunta. Es Rápido. que yo tengo una nota que tiene un 33, pero yo sí te envié el trabajo. ¿Y lo envío por la agenda virtual con la evidencia? Sí, señor. Listo, ya entro a revisar. Bueno, muchachos.